puedan darle su reanimación. De lo contrario, pues por supuesto que estarían exponiéndose y entonces ya no va a ser una la víctima, sino que van a ser dos o tres personas que van a estar con esa situación, a pesar de querer ayudar. Y esto podría pasar dentro de una institución, llámese hospital, clínica o demás, pero también puede pasar allá afuera, ¿verdad? En cualquier lugar. Entonces, si van a rescatar a alguien que sea en un lugar seguro, porque dicen, no, pues es que lo acaban de atropellar. Pues sí, pero si está en la vía pública, siguen pasando muchos vehículos, ¿qué tienen que hacer? Pues lo mínimo que tienen que hacer es sacarlo, ¿verdad? Esa de la carretera donde pasan muchos vehículos y donde también tienen ustedes riesgo de ser atropellados, igual que, perdón, permítanme. Ya, perdón. Entonces les decía que puede estar en una vía pública y llámese una carretera, entonces, ¿qué tiene que hacer con la víctima? Sacarlo de ese lugar, pedir apoyo, ¿verdad? Para que saquen a esta persona que ha sido víctima por ejemplo, de un atropellamiento, para que se pueda dar reanimación. De lo contrario, no pueden hacer nada, ¿verdad? Porque primero está la salud de quien puede atender, de quien puede en ese momento dar un apoyo. Si no, pues todo mundo termina afectado. Y así aplicado para muchos ambientes que se pueden presentar tanto en niños como en adultos, ¿verdad? Primero verificamos que esté seguro el lugar. Y llámese, por ejemplo, hasta en épocas de cuando hay terremotos, cuando hay desastres naturales, siempre tenemos que verificar, ¿verdad? Verificar que no vaya a haber ningún riesgo de que nosotros vayamos a terminar igual que la persona que está allí, ¿verdad? Que desea ser atendido y que ya perdió el conocimiento o que está inconsciente. Tenemos primero que asegurarnos nosotros, nuestra seguridad es fundamental, si no, ahí terminamos todos, ¿verdad? Y luego ya verificamos. Entonces, la respuesta número uno es la seguridad. Verificamos seguridad del entorno donde vamos a dar atención médica. Ahora, evaluamos la respuesta. Acercamos, por ejemplo, nos acercamos al niño y hablamos en voz alta y vamos a estimularlo de forma suave. Y vamos a ver si responde, si se mueve, si abre los ojos. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, pues podemos decirle, niño, ¿verdad? Niño, ¿cómo estás? Niño, ¿te encuentras bien? O sea, no sabemos a veces ni el nombre, ¿verdad? Si estamos en hospital, pues sí, ya sabemos porque ya perdió el conocimiento y obvio los compañeros, pues claro que van a gritar código azul y todos tenemos que ir, ¿verdad? Pero cuando está en un entorno fuera de allí, a veces puede ser en el estacionamiento, en otro lugar, pues tenemos entonces que decirle, ¿verdad? Por su nombre, si lo sabemos, y si no, por el sexo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces responde, se mueve, abre los ojos. Si responde, valoramos y tratamos según el problema, ¿verdad? De acuerdo a lo que digan, no, pues es que me caí, iba corriendo, iba en mi patineta, me incrusté sobre el carro, porque a veces puede pasar eso, ¿verdad? También. Y luego llegan hasta lugares y que son ahora sí que inalcanzables o dicen, ¿cómo? Si es increíble que haya llegado hasta ahí. Pues sí, son accidentes, ¿verdad? Y los accidentes, ¿a quién le puede suceder? Pues a cualquiera. Entonces, que iba en la patineta corriendo o que llegó corriendo, no se pudo detener y el carro a lo mejor se iba echando de reversa, jamás vio que iba apareciendo ese pequeño y de repente quedó entre atropellado y golpeado. Por lo mismo, porque el señor, a lo mejor el conductor, pues estaba echando de reversa o estaba tratando de acomodar bien su carro y de repente llega el otro y se impacta contra él, ¿verdad? Todo eso puede suceder. Entonces, pues tenemos que valorar y tratar el problema. Tenemos que ver si responde. Y si es que no responde, pedimos ayuda, ¿verdad? Tenemos por eso que ver si responde. Si ya le hicimos un movimiento, no se mueve, no responde o se queja, pues entonces tenemos que pedir apoyo, ¿verdad? Tenemos que evaluar para esto en el punto número 3, tenemos que usar el acrónimo de MIRA. Y entonces evaluamos la respiración, el pulso al mismo tiempo
y vamos a evaluar máximo 10 segundos, ¿verdad? No nos vamos a quedar mucho tiempo. Y empezamos a contar 1, 2, 3, hasta el 10, ¿verdad? Y entonces vemos que el MIRA, este es un acrónimo que significa mire el pecho, o sea, ¿tiene movimientos el pecho o no? ¿Se mueve o está completamente paralizado? ¿Verdad? Paralizado, no hay movimientos. La I, escucha la respiración, sonidos anormales, o sea, respira pero jadea o se queja, ¿verdad? Se escucha. R, sienta el aire en su mejilla, o sea, nos acercamos por eso y sentimos el aire en la mejilla. Máximo 10 segundos. La A, evaluamos el pulso central. Por ejemplo, pulso central puede ser braquial, carotídeo, máximo 10 segundos. O si son más pequeños y tienen menos masa muscular, pues a lo mejor se puede tocar en la ingle, ¿verdad? Entonces, rápidamente se puede colocar allí, pero principalmente el carotídeo, porque luego no falta también que dicen por ahí el que todavía lo está uno tratando de ayudar y dice, ay, mira, le metió la mano en la ingle. Mucho cuidado con esto, porque a como están las cosas verdaderamente, cualquiera tiene riesgo de ser acusado, ¿verdad? Por esto. Y dicen, es que lo vio inconsciente. O sea, no, 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 no. Si hay alguien más, siempre preséntense. Soy médico, soy enfermero y voy a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, pues sí, rápidamente es lo que se puede hacer con este acrónimo que se llama MIRA y significa 10 segundos. Y entonces vemos que el resultado de esto es que vamos a mirar y vamos a ver si es que respira normalmente y si tiene pulso. Y si tiene pulso, colóquelo en posición lateral de seguridad, si es apropiado. Valore y trate la causa y revalúe frecuentemente. Entonces, esto de la reanimación cardiorrespiratoria en el paciente pediátrico tiene que ver en todo momento, porque no falta de que a veces vamos a un festín, ¿verdad? A un festín, a la playa, y eso no falta de que ya alguien se ahogó y está semi-inconsciente, o está inconsciente, o ya lo sacaron, ya tenía rato allí, o sea, cosas por el estilo que pueden suceder, ¿verdad? Nadie espera este tipo de cosas, pero pueden pasar. Entonces vemos que si es que es así, se coloca de lado la parte lateral y si es de que no ha sido un politraumatismo, porque si fue un accidente vehicular, definitivamente la movilidad va a estar restringida porque dicen es un traumatismo cráneoencefálico hasta no demostrar lo contrario. Entonces, eso también lo tenemos que tomar muy en cuenta. Si es de que fue una caída de una altura, por ejemplo, se cayó de la escalera, se cayó de la azotea, o incluso estaba bajando a una cisterna y de repente ya se resbaló y se cayó y dijo, ay, pues imagínense también todo lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, eso puede suceder y a veces pasa esto en adolescentes o en niños cuando empiezan a correr, brincar, saltar, pues definitivamente, ¿verdad? Entonces no respira normalmente o tiene pulso o no tiene pulso. Si respira, por ejemplo, no respira de forma normal, a lo mejor lo hace de forma asimétrica o incluso no tiene pulso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues iniciamos rápidamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar y activamos el sistema de respuesta de emergencias. Por supuesto que para esto buscamos y conectamos el desfibrilador lo antes posible, ¿verdad? Es lo que se puede hacer de forma inicial. Ahora, ¿cómo es una respiración normal? Normal. Una respiración normal y regular va a ser respiración regular, efectiva, adecuada para su edad. Los signos va a tener movimientos torácicos visibles, simétricos y sin esfuerzo y con buena coloración. Es lo que vamos a evaluar de forma inicial. Ahora, una respuesta anormal va a ser, por ejemplo, cuando cualquier respiración que no sea regular, que no sea efectiva, que deja de respirar o que tiene apneas, y esto incluye jadeo agónico, respiración muy lenta, esfuerzo marcado, ausencia de la respiración, ¿verdad? De repente se ausenta su respiración y otra vez vuelve a respirar. Entonces, en la duda, iniciamos reanimación y es mejor comenzar RCP si es que existe incertidumbre sobre la respiración o sobre el pulso. En resumen, vemos que tenemos siempre nuestros algoritmos, ¿verdad? De acuerdo al PALS, tenemos el algoritmo y va a ser entonces verificar la seguridad. Va a ser evaluar la respuesta. En el 3 va a ser evaluar la respiración y el pulso durante 10 segundos. Es a través del MIRA.
Y también va a ser la respiración normal y tiene pulso, ¿verdad? Si es que es normal, tiene pulso, valoramos y tratamos. Si no respira o no es normal su respiración o no tiene pulso, pues iniciamos RCP. Y entonces colocamos el desfibrilador, ¿verdad? Se supone que debe de estar allí. Si es en un lugar público, hay lugares a donde ya se sumaron para tener un desfibrilador externo automático, pero otro tanto no, ¿verdad? Que es la mayoría, no hay. Y si no hay, pues bueno, vamos a reanimar hasta que llegue el apoyo, ¿verdad? Por parte de la ambulancia y se lo traslade al lugar donde corresponde. Tenemos entonces puntos clave para esta reanimación inicial, digo, para la evaluación inicial en reanimación cardiorrespiratoria o pulmonar, ¿cómo se llama? En el paciente pediátrico. Y entonces tenemos que ver que vamos a actuar con rapidez y con seguridad. Y los primeros 10 segundos son críticos y vemos, por lo tanto, que la reanimación cardiopulmonar temprana pues va a mejorar la supervivencia y el pronóstico neurológico de nuestro paciente. Tenemos el trabajo en equipo y la comunicación efectiva es muy importante si es que hay una persona más con nosotros. También tenemos que recordar que en la reanimación cardiopulmonar pediátrica, basado en los conceptos básicos de reanimación, tenemos que la relación de compresión-ventilación va a ser de un reanimador. Si está una sola persona, va a, por ejemplo, va a dar reanimación de 30 a 2 compresiones, ¿verdad? Si son dos reanimadores, entonces se van a turnar, uno ventila, el otro comprime y van a ser de 15 a 2. Entonces, eso lo debemos tener bien en cuenta, ¿verdad? Para que en el momento que se nos presentara, pues vamos a hacer esto. Ahora, tenemos que ver la frecuencia, en cuánto se mantiene. Vemos la frecuencia cardíaca, si es de 100 a 120. Tiene la frecuencia, por ejemplo, de las compresiones cardíacas o torácicas. Vamos a ver que va a ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Eso es muy importante también saberlo. Y eso es de acuerdo al BLS, ¿verdad? O al PALS inicial o básico. La profundidad que vamos a utilizar para cuando nosotros vamos a dar compresiones torácicas, ¿cuál va a ser? Pues un lactante vamos a poner un tercio del diámetro anteroposterior de su tórax del pequeño, por lo que la profundidad se sugiere que sea de 4 centímetros. Calculamos, a veces incluso hasta tomamos medida, ¿verdad? Con una cinta métrica o con una regla, ¿verdad? Podemos verificar cuál es la medida de 4 centímetros o incluso se toman medida con los dedos y dicen hasta acá. Entonces es más o menos la profundidad esperada para que sean compresiones adecuadas. Y es un tercio del diámetro anteroposterior del tórax que corresponde a 4 centímetros. Eso es en lactantes o incluso hasta recién nacidos. Pero ya en niños más grandes, ¿verdad? Por supuesto, ya preescolares, escolares, adolescentes, pues ya va a ser un tercio del diámetro, que equivale a 5 centímetros la profundidad de las compresiones torácicas. Ahora tenemos que ver la reexpansión. La reexpansión permite la reexpansión torácica completa después de cada compresión. Por eso es muy importante mantener esta frecuencia con la que se da compresiones torácicas, ¿verdad? Tenemos a veces varios casos que pues a veces no es correcta. Tenemos que tener una buena coordinación y unas buenas compresiones torácicas. A veces incluso vemos que cuando estamos en hospitalización, están, por ejemplo, tenemos que ver que los brazos a veces los están haciendo codo, están, por ejemplo, están haciendo su flexión y eso no debe de ser así, tiene que ser con los brazos completamente rectos, ¿verdad? Y tenemos que ver un eje alineado que está colocado a nivel del apéndice cifoides y está a 2 dedos por arriba, ¿verdad? O 2 centímetros en el niño, porque en el niño pues es diferente. Ya si es adolescente, pues es como un adulto, 2 dedos y empezamos a dar las compresiones torácicas. Tenemos entonces que los puntos claves de esto es que actuamos con rapidez y los primeros 10 segundos van a ser críticos para dar una reanimación temprana y por supuesto que va a mejorar la supervivencia y el pronóstico y sobre todo que va a evitar las secuelas neurológicas en un paciente pediátrico. Y por supuesto que el trabajo en equipo y la comunicación va a ser muy importante. Tenemos entonces que aquí tenemos las causas frecuentes de paro cardiorrespiratorio en niños y en adultos, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que es lo mismo, no.
siempre va a ser completamente diferente. Permítanme. Tenemos entonces que las causas frecuentes es identificar la causa, ayuda a dirigir el tratamiento y a prevenir las recurrencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vemos que en niños, en lactantes y en escolares y adolescentes, va a haber causas más frecuentes y vamos a ver que las causas respiratorias, por ejemplo, en los niños, va a ser la obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Porque vimos que las vías aéreas están más estrechas, sus lúmenes son más estrechos y por lo tanto existe más riesgo de que se cierren más fácilmente. Puede ser por un cuerpo extraño, puede ser por una anafilaxia, por algún cuerpo, por alguna, a lo mejor una picadura de abeja, una mordedura de víbora, alguna situación que está pasando ahí y que le está obstruyendo la vía aérea o incluso un laringoespasmo. Puede pasar un laringoespasmo, les decía, por ejemplo, que puede el niño tener reacciones de tipo alergénicas y puede ser hasta por el detergente en polvo, por el picante, porque tiene, por ejemplo, a lo mejor por el aromatizante de pisos, por el cloro. Cualquiera de esas cosas puede tener un broncoespasmo en niños que son hipersensibles. Por supuesto que por fortuna no pasa en cualquiera, pero todo eso le puede obstruir la vía aérea y puede caer incluso en paro cardiorrespiratorio. Tenemos también que puede haber dificultad respiratoria como en asma grave, en bronquiolitis aguda, en laringotraqueobronquitis, cuando tiene posición de trípode, pues definitivamente existe mucho riesgo de que pueda presentar en cualquier momento un paro cardiorrespiratorio. También esto puede presentarse en una neumonía, ¿verdad? Una neumonía grave de focos múltiples, pues por supuesto que también puede presentar este problema de paro cardiorrespiratorio. También, por ejemplo, en apneas como prematurez, sepsis neonatal, depresión del sistema nervioso central, neuroinfecciones, todo eso también puede pasar y eso pues es motivo de un paro cardiorrespiratorio. Las causas cardíacas pueden ser cardiopatías congénitas, miocarditis, pericarditis, arritmias, taquiarritmias, bradiarritmias o síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es muy común también en los pequeños, un shock séptico o cardiogénico. En cualquiera de esas situaciones se puede presentar este paro cardiorrespiratorio. De causas neurológicas pueden ser principalmente traumatismos cranoencefálicos, ya sea por caídas de la moto, de la bici, de la motoneta, de, por ejemplo, de la cuatrimoto, ¿verdad? A veces andan también ahí en la lancha, todo eso puede ser, ¿verdad? Y a veces pasa en periodos vacacionales o a veces no, pero puede haber accidentes. Y entonces puede haber hemorragias intracraneales. Cuando hay hemorragia, porque se está ocupando rápidamente la cavidad endocraneana, pues empieza a convulsionar, ¿verdad? Y por supuesto que puede también caer en paro cardiorrespiratorio. También por convulsiones prolongadas, cuando se dio un estatus epiléptico y no se actuó. Recordemos siempre que un estado epiléptico es después de 30 minutos. Si después de 30 minutos el pequeño se deja seguir convulsionando, definitivamente no estamos rescatándolo, sobre todo si ya lo tenemos en hospital y sigue convulsionando, pues definitivamente le estamos empobreciendo su pronóstico neurológico. ¿Por qué? Porque ya dañó su cerebro, ¿verdad? Y va a quedar con secuelas, desde problemas de no poder, de tener disartria, afasia, a lo mejor alguna hemiparesia, algo, ¿verdad? Se puede presentar. ¿Por qué? Porque convulsionó ya mucho tiempo. Eso pues es, ahora sí que no es del todo esperado porque a veces dice uno, ¿cómo es posible que se esperaron los papás si estaba convulsionando en casa? ¿Y qué hacían que no lo trajeron inmediatamente al servicio de urgencias, verdad? Y a veces esperan 12 horas, 8 horas, 6 horas y dicen, no, pues es que ya no se le quitaba. O sea, momento, desde el primer momento en que ven movimientos anormales, pues se tiene que llevar, ¿verdad? Pero lamentablemente no lo hacen así y tenemos esa problemática, ¿verdad? Entonces, pues llegan a veces ya con franco estado epiléptico o ya incluso perdieron el conocimiento. ¿Por qué? Por tanta hipoxemia, ¿verdad? Entonces, eso pudo haber desencadenado una hipoxemia severa y por eso está con ese problema ahora de paro cardiorrespiratorio. Y si tenía un problema, ahora ya tiene más. Entonces, pues el pronóstico no va a ser nada bueno.
Por otra parte, tenemos también problemas hematológicos o metabólicos como una anemia grave, trastornos electrolíticos de hipercalemia, hipocalemia, hipoglucemia, hiperglucemia. Todo eso puede generar mucha deshidratación, pérdida de líquidos y por supuesto que puede generar paro cardiorrespiratorio. También los trastornos ácido-base, en una acidosis severa, pues obvio, ¿verdad? Va a perder el conocimiento y va a caer en paro cardiorrespiratorio. Problemas infecciosos, pues sepsis, choque séptico, meningitis, encefalitis, neuroencefalitis o meningoencefalitis y neumonías graves. Todo eso pueden ser, las causas infecciosas pueden ser en diferentes áreas si esa infección no se trató, así sea una pequeña infección de un dedo, de una mano, de un bracito, si no se dieron cuenta y ya sigue avanzando esto, pues cuando se den cuenta ya el niño está completamente séptico o lo que es peor, un choque séptico y ya desencadenó un paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso es prácticamente porque se ha dejado avanzar. Tenemos también las intoxicaciones. Las intoxicaciones, pues puede ser por sobredosis de medicamentos, sobredosis de sustancias psicoactivas, sustancias químicas o tóxicas, a veces también dejan donde quiera, ¿verdad? Los herbicidas o cosas que utilizan para herramientas de trabajo o incluso aerosoles o solventes, ¿verdad? Que utilizan a veces porque son carpinteros o son pintores de casas y demás, pues todo eso lo pueden dejar o son mecánicos y dejaron que la grasa o algo y ya se lo tragó el niño. ¿Y qué va a pasar? Pues ahora está intoxicado y ya cayó en paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Todo eso puede pasar. Y lo más común que a la fecha nos están llegando, por ejemplo, a los servicios de urgencias, no sé en sus hospitales, pero en el mío sí, están llegando muchos niños intoxicados por drogas de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo muy lamentable y triste para la juventud. Pero bueno, puede haber muchas cosas o incluso también que dejaron las drogas por descuido en la casa o como el otro día decía una señora que su hijo llegó con sobredosis porque ella dejó en su ropa dejó las drogas porque ella se drogaba y que ya no lo hace y que dejó las drogas. O sea, como que tenía la esperanza, les digo yo, de volver a consumir o no sé qué le pasó. El caso es que fue su niño de 11 años pensando que eran dulces, se los comió, llegó completamente intoxicado al hospital. Y bueno. Ya dijo la señora que pues que ella no quería, pero dice no quería, pero lo dejó allí. Yo no sé, pero bueno, yo en su caso lo hubiera tirado, no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que esto pues ya depende de cada quien, pero todo eso puede suceder. También envenenamiento, les decía, por plaguicidas, por monóxido de carbono, puede haber trauma o incluso trauma severo, politrauma, ahogamiento, casi ahogamiento y quemaduras graves, ¿verdad? Entonces todo esto puede tener problemas y consecuencias de un paro cardiorrespiratorio. También un paciente cuando, por eso se habla del casi ahogamiento, un paciente, un niño o adolescente que casi se ahogaba, pero que deglutió mucha agua, pues va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque deglutió agua, llámese salada o llámese agua dulce, y va a tener grandes complicaciones. A veces, si no deglutió suficiente cantidad o no se le fue a las vías aéreas, no va a tener mayor problema, más que reaccionó y ya. Pero si se fue una parte importante de agua salada o dulce a las vías aéreas, pues definitivamente va a haber problemas, ¿verdad? A veces llegan a haber grandes complicaciones hasta la muerte y entonces pues a veces dicen, ¿cómo si se había salvado? Pues sí, pero es un casi ahogado, un casi ahogamiento y eso, así se le conoce por eso, porque puede ser muy grave, porque puede desencadenar un edema agudo severo. Puede incluso hacer una hemólisis a nivel del tejido pulmonar y puede morir. Entonces, pues no, a veces no del todo ya está rescatado y ya se salvó y ya anda como si nada. Si es así, pues qué bueno, pero a veces no. Entonces, eso lo tenemos también que tomar en cuenta, ¿verdad? Siempre un paciente que haya tenido, por ejemplo, casi ahogamiento, se tiene que ir a su revisión médica para que se vea si no tiene alguna otra complicación. Entonces, las características en niños. Vemos que predominan en los niños las características o las causas, perdón, respiratorias y la sepsis en los pequeños. También en los lactantes pueden presentar apnea como una causa inicial y también puede haber hipoxia, que es el detonante más común en los pequeños, ¿verdad? Eso es lo que tenemos con frecuencia en ellos. Permítame.
Ahora veamos las causas más importantes en adultos. Y en adultos, por ejemplo, va a haber causas cardiovasculares, sobre todo se debe a cardiopatías isquémicas, infarto agudo al miocardio, arritmias malignas como una fibrilación ventricular, auricular, una taquicardia supraventricular, asistolias o incluso una asistolia, ¿verdad? Entonces tenemos también que puede haber insuficiencias cardíacas descompensadas, miocardiopatías, valvulopatías. De causas respiratorias en los adultos, va a ser común, por ejemplo, que se presenten por un EPOC exacerbado, por una neumonía de focos múltiples, por un tromboembolismo pulmonar, por un edema agudo pulmonar, por causas neurológicas, pues un accidente cerebrovascular. Puede ser hemorrágico o isquémico. El más común es el isquémico, ¿verdad? Y secundariamente el hemorrágico. También puede haber hemorragias subaracnoideas, traumatismos craneoencefálicos severos, convulsiones, aumento por presión intracraneal. Y las causas metabólicas y electrolíticas en el adulto, por supuesto, que estos a veces se los digo porque a veces ya en los adolescentes presentan algunas de estas características que tienen los adultos y tenemos también que enfocar, ¿verdad? Un poquito, ver más allá. Entonces tenemos trastornos hidroelectrolíticos como trastornos del potasio, del sodio, del calcio, una acidosis o alcalosis grave o severa, una hipoglucemia o hiperglucemia, insuficiencia hepática o renal grave, causas infecciosas, pues sepsis, choque séptico, infecciones graves de neumonía, pielonefritis, endocarditis infecciosa. En intoxicaciones, pues sobredosis de drogas, opioides, benzodiazepinas, antidepresivos. En intoxicaciones por monóxido de carbono o en alcoholismo agudo o incluso en drogas, ¿verdad? Tenemos también que puede haber trauma mayor como hemorragia masiva por un accidente vehicular o por un accidente laboral, el taponamiento cardíaco o un neumotórax atención. Esas son causas de adultos. Ahora, las causas reversibles tenemos que, siempre vamos a aprender esto, ¿verdad? También es parte de lo que tenemos que saber cuando ya estamos entrenados para dar una reanimación cardiorrespiratoria avanzada. Y tenemos que ver las causas reversibles que pueden digamos, corregirse, ¿verdad? Y las H's vamos a recordar siempre hipovolemia, bajo volumen, hipoxia, hidrogeniones o acidosis, ¿verdad? Es decir, una acidosis o alcalosis severa, una hiperpotasemia o hipopotasemia o alteraciones del potasio y también hipotermias. Son las causas principales para un paro cardiorrespiratorio. Están también las TES. En las TES puede ser taponamiento cardíaco, neumotórax atención, causas tóxicas, trombosis coronaria o incluso una trombosis pulmonar. Todo eso es lo que puede presentar las principales causas de paro cardiorrespiratorio. Tenemos entonces que reconocer la causa y tratar lo reversible que incrementa la supervivencia y mejora el pronóstico de nuestro paciente, ¿verdad? Esto es muy importante. Tenemos que ver, ¿alguna duda o pregunta hasta el momento? No, maestra, gracias. Tenemos entonces que ver la cadena de supervivencia pediátrica y vemos que cada eslabón va a ser vital para salvar vidas. Y tenemos, por ejemplo, que es trabajo en equipo, entrenamiento, respuesta rápida y la diferencia entre la vida y la muerte. Es lo que tenemos que hacer en esta cadena de supervivencia pediátrica. Y tenemos primero que hacer el reconocimiento y la activación. ¿Cuál? 911. Tenemos que reconocer la emergencia rápidamente y tenemos que activar el sistema de respuesta a emergencias, ¿verdad? Y tenemos que saber qué decir, ¿verdad? Porque si no, también pues existe un poco de retraso o mucho retraso en esto. El RCP de forma temprana, de alta calidad. Tenemos que iniciar el RCP de inmediato y con compresiones efectivas y con ventilaciones adecuadas. Pero recordemos que si está en la vía pública, podemos nada más aplicar compresiones. ¿Por qué? Porque las compresiones se supone que a través de ellas vamos a hacer que haya retorno sanguíneo y ya no es así como que necesario estar dando ventilaciones con la boca, ¿verdad? Respiración de boca a boca, que antiguamente sí venía en las guías que se tenía que dar.
Ahora no, si estamos en la vía pública, pues con que empecemos a dar, ¿verdad? Si ya vemos que no tiene pulso, pues vamos a empezar a dar compresiones torácicas y con eso va a ser suficiente hasta que llegue el apoyo, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer, pero claro, previo a esto, pues ya tuvimos que haber llamado al 911 y tenemos que mandar la ubicación de dónde está el problema, porque si no, jamás van a llegar, ¿verdad? Entonces, iniciamos de inmediato el RCP con compresiones efectivas y con ventilaciones adecuadas. En el 3 vamos a ver que de esta cadena de supervivencia pediátrica vemos que vamos a usar el desfibrilador externo automático, tan pronto como esté disponible para aumentar las posibilidades de supervivencia. Y ya en los cuidados avanzados, pues obvio que va a haber atención avanzada por personal entrenado para estabilizar y para tratar al paciente. Tenemos también los cuidados posteriores a la reanimación. En los cuidados posteriores va a ser un soporte integral posterior al paro para optimizar la recuperación y la calidad de vida. Tenemos entonces que es importante esta cadena de supervivencia, lo que nos trata de decir es que tiene que haber un trabajo en equipo, tiene que estar el equipo de trabajo entrenado, tiene que tener respuesta rápida, tiene que tener los conocimientos y por supuesto que eso va a marcar la diferencia para nosotros hacer que sobreviva esta persona o ese niño. Entonces tenemos que estas causas, ¿verdad? De paro cardiorrespiratorio pueden ser causas respiratorias que se presentan hasta en el 40-60% de los pacientes pediátricos y vemos que son infecciones principalmente o incluso obstrucciones de la vía aérea o son apneas. Y de las causas cardiovasculares principalmente van a ser cardiopatías congénitas, miocardiopatías, es decir, dilatación del corazón, arritmias, miocarditis, shock séptico, hipovolémico, cardiogénico o hipertensión pulmonar. En las causas neurológicas vimos que va a haber aumento de la presión intracraneal por un traumatismo, por un tumor o por una hemorragia. Y eso va a generar convulsiones prolongadas hasta crear un estado epiléptico o estatus epiléptico, como lo quieran ver. También puede ser una malformación arteriovenosa del sistema nervioso central o lesiones medulares altas. Todo eso también puede crear este problema. Tenemos también las causas metabólicas y aquí vimos que principalmente los trastornos hidroelectrolíticos o electrolíticos, principalmente debido al potasio. Puede haber acidosis severa, hipoglucemia severa, trastornos endocrinos, insuficiencia suprarrenal, mixedema, ¿verdad? Un coma mixedematoso o errores innatos del metabolismo. Todos ellos pueden ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Dentro de las causas tóxicas dijimos medicamentos, ¿verdad? Porque a veces se tragan los medicamentos de su abuelito porque están jugando y ya se lo pasaron. ¿Y qué va a pasar? Pues si el abuelito es diabético, pues cómo le va a bajar la glucosa al pequeño, ¿verdad? Y cosas así por el estilo que pueden llegar a suceder. También exposición a tóxicos, monóxido de carbono. En temporada de frío, aquí, por ejemplo, la gente pues trata de cubrirse, ¿verdad? Del frío, pero a veces todavía siguen teniendo la falsa idea de que meten su anafre y dejan sin ninguna rendijita para que haya intercambio del oxígeno CO2 y se empiezan a intoxicar de monóxido de carbono. O incluso también en baños de temazcal, ¿verdad? Los antiguos y ampliamente conocidos esos pañitos de temazcal, pues se meten, pero lo están, digamos, lo están calentando con leña y eso crea un ambiente interno del baño con monóxido de carbono. Y si permanecen mucho tiempo allí, pues van a salir o con encefalopatía o con paro cardiorrespiratorio y muchas veces puede ser irreversible. Entonces, todo eso es también muy esperado, ¿verdad? Hay múltiples causas de esto. Otra, los plaguicidas, ¿verdad? Que dicen, no pasa nada y le están riegue y riegue y riegue y al rato el pobre niño ya anda así. O como la otra vez, por ejemplo, un señor que tenía cafetales se llevó al niño y el niño se la pasó vomitando 2, 3 días. Pensaron que era nada más por intolerancia a los alimentos que no le gustaban, pero no.
estaba intoxicado por los herbicidas que había regado el papá y que se lo llevó para que aprendiera a fumigar, imagínense. Entonces, pues no, sin cubrebocas, sin protección especial de la carita, sin protección de los ojos, sin protección de los brazos, nada, nada, el niño estaba completamente intoxicado. De milagro no murió, ¿verdad? Pero imagínense. Entonces son varias cosas que puede pasar hasta por sobredosis de fármacos, o causas traumáticas principalmente, ¿verdad? Traumatismos craneoencefálicos severos, traumatismo por contusión, por neumotórax, atención, por hemorragias masivas o por ahogamiento, sobre todo en temporadas de calor, con ganas de ir a la playa, al río o a la alberca. Pues a veces también tenemos ya nosotros, pues lo que estamos esperando son muchos casos complicados de esos, ¿verdad? Y no es que nosotros deseemos eso, pero pues puede pasar. Y otras causas, ¿verdad? Variables pueden ser sepsis, shock séptico, anafilaxia, hipertermias malignas o trastornos hematológicos severos que no se dieron cuenta que esto fue progresando hasta que finalmente llegó a perder la conciencia. Hace mucho tiempo nos llegó un paciente hematológico con 2 de hemoglobina. Era un niño grandote, ¿verdad? Un niño grandote, por supuesto, con trastornos neurológicos y motores, pero caminaba así todo rectecito y medía como un 80. Estaba grandote, pero sí tenía retraso neurológico y motor. Entonces él llegó y de verdad que se veía todo, todo blanco, transparente. Y pues ya llegó, nada más prácticamente llegó, cayó ahí, ¿verdad? Cayó en paro cardiorrespiratorio porque dice la mamá, es que camina y no tiene nada, pero si nosotros lo veíamos y lucía muy transparente, pues sí, llevaba 2 de hemoglobina. Entonces, pues imagínense nada más la carrereada que dimos para la reanimación de este pacientito, ¿verdad? Y bueno, hay datos clave, como por ejemplo en niños, las causas respiratorias pues son las causas más frecuentes. La mayoría de los paros cardiorrespiratorios pediátricos pues son secundarios y prevenibles con detección temprana. La evaluación continua y el manejo oportuno de las enfermedades de base son esenciales y vemos que para esto se tiene que hacer prevención, reconocimiento temprano y tratamiento adecuado porque todo esto va a salvar vidas de los pequeños. Entonces, tenemos que recordar siempre. Ay, perdón, perdón. Perdón, pero es que hay un ambiente de picante, entonces ya imaginarán, me está ardiendo la garganta. Pero bueno, tenemos entonces que recordemos que la atención rápida de causa subyacente y el inicio inmediato de reanimación cardiopulmonar de alta calidad aumentan significativamente la probabilidad de supervivencia y la recuperación neurológica, que es lo que les digo que hay prioridades para los pequeños, ¿verdad? Por esto. Tenemos el triángulo de evaluación pediátrico. Y este triángulo de evaluación pediátrica significa la evaluación rápida inicial para identificar a los niños en riesgo de deterioro y priorizar su atención. Tenemos entonces que ver la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. En la apariencia vamos a ver cómo se ve el niño, o sea, cómo luce en ese momento. Observamos el estado general, el tono muscular, el nivel de respuesta y vemos los indicadores de alerta. ¿Cuáles? Irritable o muy irritable, letárgico o inconsciente. El aspecto tóxico o luce pálido o consolable o inconsolable. No hay nada que lo mejore. Dos, vamos a ver el trabajo respiratorio, cómo respira el niño. Y vamos a ver, vamos a observar los signos de esfuerzo respiratorio. Por ejemplo, indicadores de alerta. ¿Cuáles? Tenemos taquipnea o bradipnea, es decir, más allá de la frecuencia respiratoria normal o menos de la frecuencia respiratoria esperada para la edad de ese niño. El aleteo nasal, el quejido expiratorio, los tirajes subcostal, intercostal, supraesternal o apneas. Todo esto es lo que vamos a ver en el trabajo respiratorio. En el 3. Vamos a ver la circulación a la piel y vamos a ver, por ejemplo, cómo está perfundiendo el niño. Y entonces vamos a evaluar el color de la piel y los indicadores, por ejemplo, de alerta van a ser pálido, cianótico, la cianosis es central o es periférica. Si es periférica,
se ve sobre todo en los pulpejos de los dedos, ¿verdad? Si es de que está y es, por ejemplo, central, pues se ve en la lengua, se ve en las mucosas y ahí es donde vamos a ver esta cianosis central. Está moteado o incluso el llenado capilar es mayor a 2 segundos. Todo eso vamos a tener que ver en el triángulo de evaluación pediátrica. Son 3 puntos: apariencia, trabajo respiratorio y circulación de la piel. Ahora, ¿para qué nos sirve este triángulo de evaluación pediátrica? Pues nos permite una evaluación rápida en menos de 30 segundos para detectar a niños en riesgo y priorizar su manejo. Y entonces vemos que recordemos siempre que si alguno de los componentes de este triángulo está anormal, el niño está en riesgo de deterioro y requiere de una atención inmediata. Entonces, eso es lo que nos debe de quedar bien claro dentro de este triángulo de evaluación pediátrica. Tenemos también que el uso repetido de este triángulo de evaluación pediátrica permite detectar de manera temprana el deterioro clínico, ¿verdad? Entonces, es lo que nos importa ver para evitar que un niño llegue al paro cardiorrespiratorio. Ahora, evaluación primaria de acuerdo al ABCDE. Vamos a ver que en pediatría se tiene que dar también, como en todo, una secuencia sistemática para poder identificar y para tratar de manera inmediata las condiciones que amenacen la vida. Y tenemos, por ejemplo, el ABCDE. Y vamos a ver que el A, por ejemplo, vamos a ver la vía aérea, en el B la respiración, en el C la circulación, en el D la discapacidad neurológica y en el E la exposición. En la A, ¿qué evalúa la vía aérea? Vamos a ver cómo está la permeabilidad de la vía aérea superior. Vamos a ver si existe, si existe un riesgo de obstrucción inminente. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a observar al niño hablando, llorando o respirando. Es así como vamos a observar al pequeño. Vamos a escuchar la voz del pequeño. La voz, vamos a escuchar ronquera o estridor. Por ejemplo, el estridor hace como si estuviera respirando en un bote, ¿verdad? Y así, pero feo. Y una ronquera. ¿Qué vamos a estar escuchando? Ahora vamos a verificar la presencia de cuerpos extraños, siempre a nivel de la nariz, al nivel de la boca. Vamos a ver si hay presencia de secreciones, llámese sangre, vómito o qué hay, ¿verdad? Es muy importante. Tenemos que evaluar el reflejo nauseoso y tenemos que evaluar la capacidad de protección de la vía aérea, o sea, si tiene buen esfuerzo respiratorio o no, o ya lo está perdiendo porque ya nada más está jadeando. Tenemos que ver, ¿verdad? Esa parte. Cuando empieza a jadear, prácticamente ya está así como que se ve muy, muy apartada la respiración, está entre apneico y está jadeante. Entonces, verdaderamente eso luce muy mal. Ahora, ¿qué hallazgos podemos encontrar en la A? Que vemos la vía aérea. Podemos ver la vía aérea permeable y vamos a mantener y continuar con la evaluación. Si vemos una vía aérea que está comprometida, es decir, vamos a dejar maniobras de apertura de frente, mentón o tracción mandibular. Se hace la tracción mandibular para cuando tiene un problema de tener un daño a nivel de las vértebras cervicales. Entonces, es lo que nos debe quedar bien claro. Y si no, maniobras de apertura de la vía oral normal, ¿verdad? La frente-mentón. Vamos a aspirar secreciones, vamos a ver los cuerpos extraños y si se pueden retirar, pues mejor. Se tiene que considerar la cánula orofaringia, se tiene que preparar el manejo avanzado de la vía aérea y si no se puede mantener permeable, pues obvio, manejo avanzado de la vía aérea. En la B, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la respiración. ¿Y aquí qué vamos a evaluar? Vamos a ver la ventilación y la oxigenación, es decir, auscultamos y vemos que primero que nada hay buena expansión torácica, está simétrica y estamos escuchando que va y viene la columna de aire. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces tenemos que la ventilación y oxigenación son eficaces, está respirando el niño, es adecuada la respiración, hay signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los signos de dificultad respiratoria? Aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal, subcostal, paraesternal, todo eso tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, o disociación tóraco-abdominal. Ahora,
¿Cómo evaluamos? Observamos la frecuencia respiratoria, vemos el esfuerzo que tiene para respirar, vemos la simetría torácica y los movimientos torácicos, escuchamos los ruidos respiratorios, palpamos la entrada de aire, medimos la saturación arterial de oxígeno, ¿verdad? Es todo lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué hallazgos podemos encontrar? Podemos encontrar una respiración adecuada, es decir, con un oxígeno, si satura a menos de 94%, o sea, está oxigenado al medio ambiente y está saturando bien. Si está saturando menos de 94, continuamos el monitoreo. Tenemos que ver si hay respiración inadecuada. Cuando hay respiración inadecuada, tenemos que administrar oxígeno. Tenemos que hacer ventilación asistida con bolsa, válvula, mascarilla y tenemos que tratar la causa subyacente, o sea, ¿qué está originando ese problema de respiración? Ahora, en la C, vamos a ver la circulación. En la C, ¿qué vamos a evaluar en la C? Vamos a ver la perfusión y la circulación que sean eficaces. Vamos a ver si hay signos de shock. Vamos a ver en 8 días, sí, en 8 días, vamos a ver los signos de shock. Vamos a ver cuál es el estado hemodinámico. Vamos a ver también cómo evaluamos la C. Vamos a evaluar el pulso, la frecuencia cardíaca, la fuerza y la calidad de su frecuencia cardíaca, es decir, se evalúa la fuerza, el tono, y que sea todo regular, ¿verdad? Y la calidad. Entonces, tenemos que medir la frecuencia cardíaca que sea adecuada para su edad. Tenemos que evaluar el llenado capilar. Normal debe de ser menor de 2 segundos. Tenemos que observar el color de la piel y la temperatura. Tenemos que buscar signos de shock. Vamos a verlo, ¿verdad? Los hallazgos de la circulación. Vamos a ver que hay una perfusión adecuada. Si hay perfusión adecuada, vamos a continuar el monitoreo. Y vamos a ver que si no hay una perfusión adecuada o la perfusión es inadecuada, va a haber signos de shock. ¿Por qué? Porque vamos a asegurar la vía aérea y vamos a dar oxigenoterapia. Vamos a poner un acceso intravenoso o intraóseo. Vamos a dejar fluidoterapia en bolos de 10 a 20 mililitros por kilo, y tratar la causa. En el caso de la D, vamos a ver si hay discapacidad neurológica. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo evaluar el estado neurológico. ¿Se evalúa a través del APU o se evalúa a través de la escala de coma de Glasgow? Y entonces vemos el estado neurológico. Vamos a evaluar el nivel de conciencia, es decir, ¿el niño nos responde o hay déficit neurológico? ¿Cómo vamos a evaluar? Evaluamos por ATPU y vamos a ver que por el ATPU vamos a ver el estado de alerta, responde a la voz, responde al dolor o no responde. Y vamos a ver el tamaño de las pupilas y la reactividad pupilar. Vamos a verificar el tono y los movimientos. Vamos a medir la glucemia capilar. Todo eso nos interesa y es dentro de la D, que es la discapacidad neurológica. Ahora, ¿qué hallazgos vamos a encontrar? Si el estado neurológico es normal, continuamos con la evaluación, pero si hay alteración neurológica, entonces vamos a dar oxigenoterapia, vamos a dejar líquidos endovenosos, vamos a corregir la hipoglucemia, si es que existe, vamos a investigar la causa como convulsiones, trauma o algo más. Tenemos que ver en la E la exposición. Aquí, ¿qué vamos a evaluar en la E? Vamos a ver si hay exposición completa del niño para detectar lesiones o problemas ocultos, porque puede ser también el síndrome del niño zarandeado, un niño maltratado, todo eso también tenemos que evaluar. ¿Cómo evalúa? Pues exponemos completamente el cuerpo del niño, manteniendo privacidad y temperatura. Vamos a buscar lesiones, rash, signos de trauma, quemaduras, sangrado y vamos a medir la temperatura. Tenemos también que vamos a encontrar hallazgos positivos. ¿Cuáles pueden ser hallazgos positivos? Pues tratar lesiones, controlar la temperatura, prevenimos hipotermia, las mantas térmicas y continuamos la evolución secundaria, ¿verdad? Evaluación secundaria. Entonces, esto es la evaluación de acuerdo a la ABCDE en pediatría. Tenemos principios claves para esto y entonces vamos a ver que siempre es importante seguir el orden del ABCDE.
Y vamos a identificar y vamos a tratar primero lo que amenaza la vida y vamos a reevaluar continuamente durante todo el proceso. La estabilización precede a la evaluación secundaria y pedimos ayuda temprana. El objetivo de todo esto va a ser detectar y tratar de inmediato las afectaciones o afecciones que ponen en riesgo la vida del niño para estabilizarlo y para prepararlo para el manejo definitivo. Recordemos siempre que la evaluación primaria debe completarse en menos de 60 segundos y tiene que repetirse cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque si fue un niño que fue politraumatizado, muchas veces se ve desde el momento en que va llegando, pero otro tanto no se ve. Y a veces conforme van pasando las horas, se va eh, desarrollando ese cuadro con el que viene y van a verse signos más claros. Por eso se tiene que seguir esta reevaluación. ¿Dudas o preguntas con respecto a la evaluación primaria del ABCDE? ¿No? Bueno, No, maestra, gracias. tenemos que ver el reconocimiento del deterioro clínico en pediatría. ¿Cómo detectarlo a tiempo? Porque si lo detectamos a tiempo, recordemos que vamos a salvar vidas. Entonces, el deterioro clínico es cualquier cambio en el estado físico o del comportamiento que indica que la condición del niño se está agravando y que puede evolucionar a un paro cardiorrespiratorio. Tenemos que la detección temprana va a permitir intervenir antes de que sea una emergencia. Y entonces tenemos que qué signos deben hacernos sospechar de que está deteriorando este pequeño. Primero que nada, va a haber cambios en la respiración, cambios en la circulación, cambios en el estado neurológico, cambios en la temperatura y otros signos que pueden aparecer. Dentro de los cambios en la respiración, vamos a ver que va a haber un aumento o disminución de la frecuencia respiratoria. El esfuerzo respiratorio puede presentar aleteo nasal, tiraje intercostal, quejido respiratorio. Puede haber retracción sifoidea o disociación tóraco-abdominal. Puede haber apneas o pausas respiratorias. Puede haber disminución de la saturación arterial de oxígeno. También puede tener cambios en la circulación. Los cambios en la circulación, ¿cuáles van a ser? Va a ser taquicardia o bradicardia, hipotensión o llenado capilar mayor a 2 segundos. Puede haber una piel pálida, moteada, fría o sudorosa. Los pulsos débiles o van a estar ausentes. También puede haber cambios en el estado neurológico. Por ejemplo, puede haber disminución del estado de conciencia. Puede haber irritabilidad marcada o inconsolable, letargo, somnolencia o ausencia de la respuesta o convulsiones. Todo esto puede estar con afectaciones del estado neurológico. Los cambios en la temperatura puede estar presentando fiebre persistente o hipotermia. Otros signos de alarma que nos pueden hacer sospechar que está deteriorando nuestro pacientito pediátrico es que puede tener disminución de la diuresis, intolerancia oral a los vómitos o puede tener intolerancia a la vía oral. Nada más puede ser ese único signo. Puede también tener vómitos persistentes, puede tener un dolor intenso relativamente no controlado o controlado de forma parcial y eso nos tiene que alarmar o sangrado anormal. Entonces, todo esto nos tiene que hacer sospechar que son signos de sospecha de que nuestro paciente está deteriorando y que no está nada bien. Tenemos entonces que vigilar en lactantes, por ejemplo, de 0 a 12 meses. Vamos a ver la frecuencia respiratoria, si es de más de 50 o menos de 20, la frecuencia cardíaca de más de 180 o menos de 80, la saturación arterial de oxígeno de menos de 92, el llenado capilar de más de 2 segundos y el nivel de conciencia irritable, letárgico o no responde. En un niño pequeño o preescolar de 1 a 4 años, ¿verdad? Porque es parte de todavía de los 2 a los 4 años o 5 podemos ver que tiene una frecuencia respiratoria que va a ser más de 40 o menos de 18, o va a ser una frecuencia cardíaca que va a ser de más de 160 o menos de 70 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de menos de 92, un llenado capilar de más de 2 segundos. Y su nivel de conciencia va a ser letárgico, confuso o somnoliento. Un escolar de 6 a 12 años
puede tener frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto o menos de 12 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de más de 140 o menos de 60 latidos por minuto, una saturación arterial de menos de 94, un llenado capilar de más de 2 segundos y el nivel de conciencia de este escolar va a ser alerta solo a estímulos o no responde. En un adolescente, 13 a 18, 19 años, vemos que va a tener frecuencia respiratoria de más de 20 y menos de 10. Puede ser alta o puede ser baja. Cualquiera de esos parámetros son los que nos deben alertar, ¿verdad? De que está mal ese paciente pediátrico. La frecuencia cardíaca de más de 120 o menos de 50. La saturación arterial de oxígeno de menos de 94. El llenado capilar de más de 2 segundos y el nivel de conciencia de un adolescente va a ser confuso, desorientado o no responde. Tenemos otros disparadores para escalar la tensión. Por ejemplo, si existe más de un parámetro en rango de alerta, pues nos debe de hacer sospechar de un deterioro clínico pediátrico. Si hay empeoramiento progresivo de los signos clínicos, por supuesto que también son signos de deterioro clínico en pediatría. Si hay intuición del profesional de que el niño no está bien, dice, no sé, hay algo que no me gusta, pues tiene que buscar, ¿verdad? Tiene que seguir buscando qué es lo que tiene. También puede haber falta de respuesta al tratamiento habitual. Entonces, todo esto puede estar presentando. Existen factores de riesgo para este deterioro. Por ejemplo, si tiene una enfermedad crónica compleja como una cardiopatía congénita, una diabetes, un asma bronquial, tiene problemas neurológicos, pulmonares, una discapacidad, todos ellos son factores de riesgo. Puede también haber cursado con infecciones graves o con sepsis y que puede tener otra recaída. Puede incluso o tener la primera recaída o el posoperatorio reciente o incluso pacientes en terapia intensiva, ¿verdad? Se pueden complicar. Y también antecedentes de deterioros previos. O sea, si ya previo a esto ya se había complicado, a lo mejor nuevamente se está complicando. Entonces tenemos qué hacer, ¿verdad? Cuando vemos que hay deterioro clínico en pediatría. Tenemos primero que nada que observar. Al observar, estamos evaluando de forma constante al niño y detectamos los cambios tempranos. Después, en el 2 pues evaluamos de acuerdo al ABCDE y parámetros de alerta, ¿verdad? Ya vimos que son, estos se llaman parámetros de alerta. Y en el 3 ¿qué comunica, verdad? Comunica, informa al equipo y activa la ayuda. Y el 4 actúa. Se da inicio, manejo y monitoreo continuo. Y el 5 revaluamos, ¿verdad? Si no encontramos nada, la primera seguimos revaluando y valoramos la respuesta y el ajuste al tratamiento que tiene actual. Y entonces vemos que la vigilancia es continua y la respuesta va a ser oportuna y esto va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y recordemos, que el niño puede deteriorarse rápidamente y confiamos en la observación y actuamos sin esperar confirmación. Si algo no parece que está bien, probablemente no está bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, ¿verdad? A veces ya por intuición o por experiencia vamos entendiendo que el niño se está deteriorando y que a veces no lo han visto, pero que el niño va en deterioro. Entonces, es lo que nos debe de alarmar. ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? No, maestra, muchas La gracias. maestra, Tenemos ahora datos de insuficiencia respiratoria y vemos, por ejemplo, cómo vamos a diagnosticar esto. Primero que nada, tenemos que hacer una identificación temprana y tenemos que dar el manejo oportuno para prevenir este deterioro y, por supuesto, el paro cardiorrespiratorio. Tenemos entonces que la dificultad respiratoria es el aumento en el trabajo respiratorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado. Y en la insuficiencia respiratoria va a ser la incapacidad del sistema respiratorio para mantener una oxigenación y una eliminación de CO2 adecuada con o sin soporte de oxígeno, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia de una y otra. Tenemos la clasificación de la insuficiencia respiratoria. Y la clasificación de la insuficiencia respiratoria va a ser
de tipo uno que es hipoxémica, y de tipo 2 que es hipercápnica. En la tipo uno que es hipoxémica, va a tener una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio, con una presión arterial del dióxido de carbono normal o baja, y eso indica una hipoxemia sin hipercapnia. En la tipo 2 va a ser hipercápnica, y entonces va a tener una presión arterial del dióxido de carbono que va a ser mayor a 50 milímetros de mercurio, con o sin hipoxemia. Va a tener hipercapnia con acidosis respiratoria. Ahora, la clasificación de esta insuficiencia respiratoria, según la evolución, puede ser aguda y puede ser crónica. Si es aguda, va a tener un inicio súbito, va a tener rápida progresión y, por ejemplo, en una neumonía grave o en un asma severo. Si es crónica, va a tener una evolución lenta, con adaptación parcial, por ejemplo, en una enfermedad pulmonar crónica, una fibrosis quística o incluso un asma bronquial. Ahí va a ser de evolución crónica esa insuficiencia respiratoria. Tenemos, por ejemplo, los signos de dificultad respiratoria más comunes. Está la taquipnea, el aleteo nasal, el quejido respiratorio o expiratorio, los tirajes intercostal, subcostal o supraesternal, la retracción de la cabeza, el uso de músculos accesorios, la disminución de la entrada de aire, la cianosis central o periférica, la agitación o la irritabilidad, la somnolencia o el letargo. Todo esto pueden ser signos clínicos de dificultad respiratoria. Tenemos la escala de trabajo respiratorio de acuerdo a Good-Downes modificada. Esta se aplica en todos los casos que tengamos dificultad respiratoria en los pacientes pediátricos, y es muy importante saberla. Tenemos la frecuencia respiratoria según la edad. Esto es de acuerdo a edad. Va a tener un puntaje de 0, 1 y 2. Si es de que es una frecuencia de 0, va a ser normal para su edad. Está respirando normal ese pequeño. Si está aumentada a un 5, a un 50% sobre lo normal para su edad, pues es 1. Si es 2, va a estar aumentada más del 50% sobre su valor normal de su frecuencia respiratoria de ese niño y de esa edad. Los los tirajes. En el 0 no va a haber. En el 1 va a haber tiraje intercostal, pero leve. En el 2 va a haber moderados a severos y van a ser tirajes subcostales, supraesternales y demás. Ahora el aleteo nasal. En el 0 va a estar ausente. En el 1 va a ser leve. En el 2 va a estar marcado. Luego va a tener el quejido expiratorio. Y aquí en el 0 va a estar ausente. En el 1 solo con estetoscopio vamos a escuchar ese quejido expiratorio. Ahora, si es el 2, vamos a escuchar que es audible sin estetoscopio. Y el puntaje total del 0, pues va a ser de 0 a 2 y va a ser una dificultad respiratoria leve. Si es de 3 a 5 puntos que nos da, entonces va a ser moderado. Si nos da de 6 a 8 puntos, entonces va a ser dificultad respiratoria severa. Así es como se clasifica de acuerdo a la escala de Good-Downes. Tenemos entonces que ver. Si hay signos de alarma con insuficiencia respiratoria, tenemos que ver que en el niño va a presentarse cianosis central persistente. Va a tener una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio, o incluso una saturación arterial de oxígeno de menos del 90% con aire ambiente. Si es una presión arterial de oxígeno, va a ser de más de 50 milímetros de mercurio o hipercapnia. Si tiene alteración del estado de conciencia como agitación, somnolencia, coma, pues por supuesto que va a haber problemas. La apnea o la bradicardia, la acidosis respiratoria, es decir, un pH de menos de 7,25, pues es grave. Si hay agotamiento, si hay fatiga muscular o hay uso intenso de los músculos accesorios, todo eso son signos de gravedad. Tenemos las causas frecuentes en un problema de insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria. Pueden ser principalmente provocados por infecciones respiratorias del tipo bronquiolitis aguda, neumonía, laringotraqueobronquitis o laringotraqueitis, asma y crisis asmática, cuerpos extraños en la vía aérea, cardiopatías congénitas, enfermedades neuromusculares, trauma torácico, intoxicaciones y sobredosis o edema pulmonar y sepsis. Todo eso es lo que puede causar un problema de dificultad respiratoria.
Tenemos el manejo inicial. ¿Cuál se va a dar? Pues tenemos que asegurar la vía aérea permeable. Tenemos que administrar oxígeno según las necesidades y las metas que nosotros tenemos que tener, metas en el paciente pediátrico de 92 a 95, hasta 96% todavía es bueno. La posición debe ser semi-Fowler. Podemos también tratar la causa subyacente, es decir, si estamos sospechando que tiene una neumonía, que tiene un neumotórax, que tiene alguna otra patología, pues por supuesto que vamos a tratar el problema de fondo, ¿verdad? Y tenemos entonces que tratar esta causa subyacente y podemos escalar el soporte. Tenemos que dejar, por ejemplo, una cánula nasal de alto flujo o CPAP, una ventilación no invasiva o invasiva según la severidad, y tenemos que reevaluar continuamente y documentar esto. Entonces, quedamos que si un niño no tiene automatismo en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar inmediatamente a la vía aérea avanzada porque no tiene automatismo. Hasta que recupere su automatismo, entonces en ese momento le quitamos el tubo endotraqueal y va a poder respirar por sí mismo, ¿verdad? Pero antes no. Entonces vemos que vamos a tener que mantener la vía aérea permeable, vamos a asegurar la oxigenación adecuada, vamos a disminuir el trabajo respiratorio, vamos a tratar la causa subyacente y vamos a prevenir el deterioro y el paro cardiorrespiratorio. Recordemos siempre, la detección temprana de la dificultad respiratoria y la intervención oportuna, pues esto va a salvar vidas. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? No, maestra, muchas gracias. Ok. Tenemos entonces que ver dentro de pediatría lo que es el shock compensado y el shock descompensado y reconocerlo de forma oportuna y dar tratamiento oportuno, por supuesto que nos va a salvar la vida de este pequeño. Tenemos entonces el shock compensado en pediatría. Tenemos que reconocerlo de forma temprana y la detección y el tratamiento oportuno previenen su progresión a shock descompensado y la falla orgánica múltiple y finalmente la muerte del pequeño, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que la fase inicial de este shock va a tener que tener alteraciones. Primero que nada, entendemos lo que es un shock o un choque, ¿verdad? Como quieran verlo. Un choque compensado o shock compensado en pediatría. Shock significa hipoperfusión tisular, o sea, baja perfusión de los tejidos. No hay una adecuada irrigación, no hay adecuada ventilación y eso está afectando severamente la salud del pequeño. Entonces, la fase inicial de este shock significa que la perfusión está comprometida, pero el organismo mantiene los órganos vitales mediante mecanismos compensatorios, es decir, perdió el niño sangre, por a lo mejor porque chocó su papá, ¿verdad? Con el vehículo, o iba en la moto y ya el niño salió eyectado y pues ya el niño viene bien chocado porque a lo mejor está perdiendo, está teniendo una hemorragia interna a nivel abdominal o torácico y vemos que pues el niño está hipoperfundido. Entonces tenemos que compensar, ¿verdad? El cuerpo como quiera. Ya sufrió ese daño de forma inmediata. Va a haber una respuesta, ¿verdad? Al trauma. Al trauma va a haber una respuesta, por supuesto, metabólica al trauma. Esa respuesta metabólica al trauma es que el cuerpo, a como puede, con lo que puede, trata de compensar. ¿Para qué? Para darle irrigación y para darle oxigenación a los órganos y para que no se vea eso comprometido. Pero si a pesar de que, por ejemplo, se está, ¿cómo se llama?, tratando de compensar, nosotros no actuamos con rapidez, ¿qué va a pasar? Pues ya le dimos oportunidad de que el organismo se canse, finalmente se cansa, se agota y colapsa. Y es ahí cuando viene el paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque sus mecanismos de compensación del pequeño entraron todos en activación para tratar de compensar, pero no actuó rápido con velocidad el personal de salud y ahora ya está severamente comprometido porque ya cayó en paro cardiorrespiratorio. Esa es la respuesta, ¿verdad? No, o incluso no llegó porque a veces también no todo es personal de salud, porque a lo mejor no llegó a tiempo. Y, por ejemplo, estaba a 2 horas de donde está el hospital, pues imagínense, o estaba, se me ocurre, ¿verdad? Que a lo mejor se fueron a pasear a una cueva o a una ruina y ya quedó allá.
Imagínense, se lastimó, se golpeó, ya tiene un hematoma, no lo pueden mover o lo están moviendo pero con dificultades, ya se cansaron en el camino, pues imaginen cómo va a llegar, ¿verdad? Entonces todo eso puede suceder. Tenemos, por lo tanto, que para que haya un shock compensado, va a haber fisiopatológicamente, esto tiene su razón de ser, y va a haber disminución del volumen circulante o la contractilidad del miocardio. Va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir la perfusión tisular y va a haber activación de los mecanismos compensatorios, los que salen a nuestro rescate cuando ya el cuerpo por sí mismo no puede, está desequilibrado, la homeostasis se perdió y ahorita trata de compensar. Entonces va a haber activación simpática con incremento de las catecolaminas, por eso va a haber disminución del volumen circulante, disminuye el gasto cardíaco, indica que va a haber vasoconstricción periférica con redirección del flujo a los órganos vitales y va a haber disminución de la perfusión tisular manifestado por taquicardia o por aumento del retorno venoso. Y por supuesto va a haber activación de mecanismos compensatorios. ¿Cuáles? Pues la liberación ¿cómo se llama?, de hormona antidiurética, del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿verdad? Todos andan trabajando a marchas forzadas para tratar de compensar lo que el cuerpo ya está perdiendo o ha perdido. Y entonces, pues es grave lo que está pasando. Por lo tanto, pues la movilización del oxígeno va a haber disminución y va a haber disminución también de la circulación. Por eso hay un estado generalizado de hipoperfusión tisular cuando hay un shock de cualquier tipo, ¿verdad? Es un estado de hipoperfusión tisular. Y entonces la perfusión de los órganos se mantiene por estos mecanismos compensatorios hasta que se cansa y ya, dice ya, hagan lo que hagan ya, ¿verdad? Es como cuando nosotros dicen, nos dejaron de guardia hoy. Dicen, ok, me quedo, por ejemplo, 24 horas, ya, salgo mañana. Me dicen, no, pues te vas a quedar otras 24 horas. Digo, bueno, pues es que no quiero, pues es que no hay nadie, pues te vas a quedar. Bueno, ya me quedo. Y si ya me dejan toda la semana, pues va a llegar el momento en que yo les voy a decir, lo siento, yo nada más veo cama y aterrizo, ¿verdad? Ya me vale lo que me digan, que me van a poner mi memorándum, que me van a correr ya, como dicen. Tú y cuántos más, ¿verdad? Ya no sé, yo no voy a conocer a nadie. Es lo que hace el cuerpo cuando ya se agotó, ya está cansado, ya dice hijos de María Morales, váyanse a volar, no me importa nada, ¿verdad? Yo voy a descansar. Y es lo que pasa. Y por eso cae ya después del shock compensado, viene ya la completa, ¿cómo se llama? Tensión y finalmente se paraliza. ¿Qué se paraliza? Pues el corazón y los pulmones. Y ahí, ¿verdad? Y viene, por supuesto, el daño principalmente cerebral. Entonces, es así como se forma todo esto. Tenemos que, se tiene que hacer una evaluación y un diagnóstico. Y tenemos que ver, por ejemplo, en el pequeño, vamos a hacer valoración clínica integral y seriada. Vamos a ver el tamaño de las pupilas. Si están anisocóricas, es decir, una que está de tamaño normal y la otra grandota, eso es anisocoria. Si las dos son pequeñas, vamos a ver del mismo tamaño o son, ¿cómo se llama? Son isocóricas. Si son más pequeñitas de lo normal, son mióticas. Si son grandotas, son midriasis. Entonces, así es como vamos a evaluar ¿cómo se llama? La dilatación pupilar o incluso la contracción de las pupilas. Vamos a evaluar los signos vitales y el llenado capilar. Vamos a pedir laboratorios iniciales, biometría hemática, la glucosa, los electrolitos, el lactato, la gasometría, todo, ¿verdad? Si lo tenemos, si no lo tenemos, pues aunque quieramos, ¿verdad? La diuresis, vamos a ver si está de menos de 1 mililitro por kilo y por hora, pues es anormal, casi no orina. Vamos a pedir un ultrasonido, ¿verdad? Que lo ideal sería que fuera al lado de la cama, ese es el POCUS para valorar el volumen y la función cardíaca. Pero si no tenemos, pues también, aunque quisiéramos, ¿verdad? La meta en shock compensado, por ejemplo, va a ser detectar y tratar la causa y restaurar la perfusión antes de que ocurra el shock descompensado, ¿verdad? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Tenemos entonces No, que, maestra. ok, tenemos que ver los signos clínicos. Y en el niño vamos a encontrar taquicardia con frecuencia cardíaca elevada para la edad, taquipnea con aumento de la frecuencia respiratoria, vamos a ver la piel pálida, fría, con llenado capilar prolongado de más de 2 segundos, vamos a ver que el niño está ansioso, irritable o inquieto,
Vamos a ver que también el niño puede estar diaforético o con sudoración fría. También vamos a ver la diuresis que puede estar disminuida o en oliguria, es decir, no orina. Y entonces aquí va a ser importante ver la presión arterial que puede ser normal en esta etapa. Esos van a ser los signos clínicos principales, no únicos, principales, ¿verdad? Las causas frecuentes de esta hipovolemia. Si hay, por ejemplo, un shock hipovolémico, por lo regular va a ser por vómitos, por diarrea, por hemorragia, por quemaduras o por pérdidas gastrointestinales de otra índole. Si es un shock cardiogénico, va a ser por miocardiopatías, por arritmias, por insuficiencias cardíacas agudas, ¿verdad? Por todo eso se puede descompensar. Si ya ha estado varios días con una arritmia y nadie lo vio que tenía una arritmia, pues ya está haciendo insuficiencia cardíaca. Eso también puede ser o un corazón muy grande. Puede también tener shock séptico y esto puede ser por infecciones graves, por sepsis temprana, entre otras. Puede tener un shock obstructivo y esto puede ser por neumotórax, atención, por taponamiento cardíaco o por tromboembolismo. También puede haber un shock distributivo y puede ser por anafilaxia temprana, por ejemplo, una reacción alérgica sistémica. Aquí, por ejemplo, en este lugar hay muchas viudas negras, ¿verdad? Y hay una temporada donde pican más. Y también, ¿verdad? Si es de que el niño tiene hipersensibilidad, pues va a llegar hasta el hospital por un shock anafiláctico. Y rara vez, pues caen en paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Entonces tenemos que es importante dar el manejo inicial, tenemos que aprender a reconocer este shock compensado. El manejo inicial, de acuerdo al ABC, va a ser, por ejemplo, la vía aérea, aseguramos la permeabilidad de la vía aérea. Tenemos que dar la respiración en la B, va a ser la respiración y vamos a administrar oxígeno para mantener oxigenoterapia y saturaciones arteriales de oxígeno entre 92 a 95%. La C, que es la circulación, vamos a tener un acceso intravenoso o intraóseo y podemos administrar bolos de soluciones cristaloides o isotónicas a 20 mililitros por kilo por dosis en 5 a 10 minutos y reevaluamos hasta que se haya controlado la hemorragia. El déficit neurológico, que es la D, evaluamos el estado mental a través del APU y del Glasgow. Y también la E, que va a ser la exposición, vamos a buscar y vamos a tratar la causa y vamos a mantener la temperatura corporal. La meta en reanimación, ¿cuál va a ser? Meta del estado mental, es decir, un llenado capilar que sea de menos de 2 segundos, que tenga una piel tibia y rosada, que tenga un pulso periférico palpable, que tenga una diuresis mayor a 1 mililitro por kilo y por hora, que tenga lactato en descenso, que tenga normalización de los signos vitales para la edad. Y se tiene que esto reevaluar, ¿verdad? Reevaluamos si no hay mejoría después de 2 a 3 bolos, consideramos un shock descompensado. Entonces, es lo que las pautas de tratamiento que vamos a tener, ¿verdad? Con respecto a esto, si no hay mejoría, quiere decir que está descompensado o que es refractario el tratamiento. El shock compensado. Tenemos, por ejemplo, ahorita vamos a ver el shock descompensado. Pero vemos, por ejemplo, aquí, para rápidamente identificarlo, vamos a evaluar el estado mental y en el shock compensado va a estar alerta o inquieto y en el descompensado va a estar letárgico y estuporoso. En la piel, en el shock compensado va a estar pálida, fría o diaforética. En el descompensado va a estar moteada y fría. En el llenado capilar, este va a ser de más de 2 segundos en el compensado. En el descompensado va a ser de más de 3 segundos. Los pulsos periféricos van a ser débiles y rápidos en el shock compensado. En el descompensado va a ser pulsos muy débiles o ausentes. Y la presión arterial va a ser normal o aumentada en el shock compensado. En el shock descompensado, su presión arterial va a estar baja. La diuresis en el shock compensado va a estar disminuida con o menos de 1 mililitro por kilo y por hora. Si es en el shock descompensado, va a estar muy disminuida o en anuria. Si es un lactato, va a estar normal o leve o levemente aumentada, y eso es en el shock compensado. En el descompensado va a estar
va a estar elevado este lactato o va a ser mayor a 2 milimoles por litro. Y entonces la transición del shock compensado al descompensado es demasiado rápida. Por eso, pues a veces tenemos que actuar de forma veloz porque si no al rato ya no lo alcanzamos al pequeño, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante de un shock compensado. ¿Dudas? No, maestra. Tenemos entonces ahora el shock descompensado. Vemos que es una emergencia médica y requiere de reconocimiento inmediato y requiere de reanimación agresiva para prevenir el paro cardiorrespiratorio. Entonces, después de esto viene el fallo de los mecanismos de compensación. O sea, ya se agotó el pobrecito cuerpo, ya de todos los mecanismos que tenemos de compensación ya están agotados. Por lo tanto, sigue la hipoperfusión tisular grave y la disfunción orgánica o multiorgánica. Y entonces vemos cómo se presenta esto. También tiene su origen y su fisiopatología. Aquí va a haber disminución grave del volumen circulante o de la contractilidad del corazón. Va a haber un fallo de los mecanismos compensatorios. Va a tener hipoperfusión tisular severa y va a tener acidosis láctica y disfunción orgánica celular. Permítanme. Entonces aquí, cuando hay una disminución grave del volumen circulante o la contractilidad, va a haber una vasoconstricción que va a ser mantenida con isquemia tisular. Cuando hay fallo en los mecanismos compensatorios, va a haber un gasto cardíaco inadecuado e hipotensión y también va a haber hipoxia celular y acidosis láctica. Si hay hipoperfusión tisular severa, también va a haber un aumento en la permeabilidad capilar o fuga de líquidos. Y entonces se produce la acidosis láctica o la disfunción orgánica y la muerte celular, con disfunción multiorgánica si es que esto no se sigue corrigiendo. Entonces la perfusión de órganos vitales no se mantiene y por eso viene el shock descompensado. O sea, a lo mejor se dio una reanimación, pero no ha sido correcta o se está, por ejemplo, a lo mejor está llegando de forma tardía o algo está pasando o no se identificaron los datos de shock compensado. Tenemos entonces que se hace una evaluación y diagnóstico. Primero vemos los signos clínicos y los signos clínicos va a presentar el pequeño taquicardia marcada o bradicardia, es decir, frecuencia muy elevada o muy baja. La taquipnea o la respiración agónica, el quejido o el esfuerzo respiratorio, la piel va a estar fría, moteada, la piel pálida o cianótica, el llenado capilar va a ser mayor a 3 segundos, va a haber oliguria o anuria. Va también a tener alteraciones del estado mental, letargo, confusión, estupor o coma. Los ojos van a estar completamente hundidos por la deshidratación, va a tener un sudor muy frío, la hipotensión va a tener muy hipotenso. Recordemos que siempre en los niños, en todo paciente pediátrico, si tiene hipotensión, es un dato tardío, tardío, ¿verdad? Para actuar. Entonces, tardío para su shock y va a ser un shock descompensado. Por lo tanto, va a tener también un pulso débil o incluso imperceptible. Y entonces los signos de alarma vemos que va a ser un llenado capilar de más de 3 segundos, hipotensión, alteración del estado mental y pulsos débiles. Así es como se va a encontrar. Las causas frecuentes de esto van a ser shock. Si es un shock hipovolémico, es porque a lo mejor hay una hemorragia muy grave, deshidratación severa por vómitos o por diarrea, quemaduras extensas o pérdidas gastrointestinales importantes. Puede ser incluso hasta un paciente postoperado con un gasto alto, ¿verdad? Si tiene un gasto alto, pues también va a ser ese problema. Si es un shock cardiogénico, vemos que puede haber miocardiopatías por arritmias graves, por insuficiencia cardíaca aguda o miocarditis. Si es un shock séptico, puede ser por sepsis grave, por choque séptico, por infecciones fulminantes también.
Si es un shock obstructivo, puede ser por neumotórax, atención, taponamiento cardíaco o tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué puede haber tromboembolismo pulmonar en los niños? ¿Alguien puede dar una opinión de esto? Digan lo que sea, lo que se les ocurra. ¿Por qué en un niño puede haber tromboembolismo? Por hipotermia, maestra. También puede ser, ¿sí? Buen punto. ¿Por qué más? ¿Quién da más? ¿Nadie? ¿Nadie quiere opinar nada? Bueno, aquí puede haber También sería por el llenados capilares, ¿no, maestra? también, porque recordemos que la piel, la sangre, pues va a ser mínima, la circulación va a estar completamente disminuida y puede haber, por supuesto, también tromboembolismo, ¿verdad? También puede ser por las bacterias que se están produciendo, si es un shock séptico, pues por supuesto que va a haber muchos microorganismos productores y puede incluso haber hasta formación de émbolos sépticos, es decir, bolitas de microorganismos que se van ¡piu! A otro lugar, llámese extremidades inferiores, pulpejos o puede ser, por ejemplo, incluso principalmente pulmones o cerebro, principalmente, pero puede irse a diferentes lugares y puede migrar. Y por eso sí han visto cuando, por ejemplo, un niño con shock séptico llega a dar hasta sus embolitos sépticos porque hasta se ponen los dedos negritos del bebé. ¿Sí lo han visto? Sí, maestra. Ok. Y Sí, también puede maestra, o pálidos. eso, ¿sí? Se pone, les Ujú. decimos marmóreo, ¿verdad? Está todo moteado, todo así. Pero bueno, eso puede dar tromboembolismo por lo mismo, porque hay mucha falta de líquido y ya no hay buena circulación, principalmente por eso, pero claro que puede haber otras causas. Y aparte de esto, el niño tenía, por ejemplo, una leucemia, un tipo de cáncer, un tipo de tumor. Recordemos que también tenemos algunos tumores que son formadores de trombos y eso pues también, o incluso en enfermedades eh, autoinmunes. Llámese lupus eritematoso sistémico, Sjögren, otro tipo de enfermedades de tipo autoinmunes también pueden dar émbolos y pues eso es un problema, ¿verdad? Entonces su tarea de hoy va a ser causas de tromboembolismo pulmonar o tromboembolismo, no, causas, así, causas generales de tromboembolismo en los niños. Eso para que también les quede, para que repasen y vean cuáles son todas las causas y son dentro de ellos principalmente causas autoinmunes. Claro, tromboembolismo en shock descompensado. Ajá, ¿ya? ¿Ya lo anotaron? Otra vez, por favor. Sí. Trombolismo. Causas de tromboembolismo en el paciente pediátrico con shock descompensado. Les doy los buscadores, Elsevier, Medigraphic, PubMed, Medscape, NSBI, eh, Asociación Española de Pediatría, guías de práctica clínica y ya libros, ¿verdad? Libros de pediatría. Si tienen alguno de ellos, ahí puede venir. ¿Sí? ¿Ya notaron? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, Ok, maestra, gracias. ok. Entonces, pues ahí pueden, para que se entretengan buscando algo de pediatría y aprendan mucho más. Bueno, tenemos entonces que puede haber neumotórax, atención, taponamiento cardíaco. Ah, y también otro más. Causas de neumotórax espontáneo en pacientes pediátricos. Ese también es muy interesante. Causas de neumotórax espontáneo en pacientes pediátricos. ¿Sí? ¿Es causa de neumotórax espontáneo en pacientes pediátricos? Eso. Ujú.
que también se nos puede chocar por eso un pequeño. Y porque a veces nadie lo sospecha y resulta que tiene por ahí un problemota bien grande. Ajá. Neumotórax, causas de neumotórax espontáneo en el paciente pediátrico. Esas causas se dan por traumatismo craneoencefálico o policontundidos, maestra. Sí, también, muy bien, también. Puede ser, por ejemplo, un golpe, un golpe, una patada, una caída, sí, claro que sí se puede dar, pero también hay otras causas que pueden ser infecciosas, parasitarias y otras más. Entonces, pero ahí búsquenle, ¿sí? ¿Ya? Sí, Ok. Entonces también puede haber en shock distributivo por anafilaxia grave. ¿Por qué? Por una reacción alérgica sistémica grave con vasodilatación masiva. Todo eso también es importantísimo. Tenemos entonces que hacer una evaluación y diagnóstico para un shock descompensado en pediatría y tenemos que hacer una valoración inicial de acuerdo al ABCDE. Tenemos que ver los signos vitales para la edad del pequeño. Tenemos que pedir laboratorios, principalmente biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, gasometría arterial y por supuesto que si tenemos lactato, pues lo vamos a pedir, ¿verdad? Es muy importante. Esto, por ejemplo, las causas principales de shock en pacientes pediátricos va a ser por caídas, por accidentes automovilísticos o por accidentes, ¿verdad? Porque el niño estaba jugando, por ejemplo, en la resbaladilla y ¡pum! Se azotó, ¿verdad? Prácticamente así. Pues todo eso, todo lo que puede generar, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedir esos estudios preliminares. También pedimos, pues por supuesto, en la gasometría arterial vamos a evaluar el lactato. Si está mayor a 2 milimoles por litro, pues indica un dato de hipoperfusión. También podemos pedir el ultrasonido a la cama, que es el POCUS, y evalúa el volumen, la función cardíaca y las causas de obstrucción que puede tener, pero pues no todos tenemos ese ultrasonido, ¿verdad? Portátil que a la cama del paciente, pues ahí lo están tomando. Eso es difícil. Y la radiografía, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre radiografía. Si es que tiene un problema, por supuesto, abdominal y es un traumatismo, por supuesto que le tenemos que pedir tomografía, ¿verdad? Si es un traumatismo craneoencefálico severo, tenemos que buscar primero en el cráneo, después tenemos que buscar ¿cómo se llama? La cavidad torácica, luego la cavidad abdominal es muy importante. Y pues de acá vamos a pedir tomografía en la cabeza. eh, Radiografía en el tórax y ultrasonido de abdomen. Si es un chiquitín, pues un niñoma, ¿verdad? Vamos a pedir algo de una vez para todo, para que abarque todo y ya veamos todas las estructuras dañadas, si es muy pequeñito. Entonces, a veces, por ejemplo, pues a veces se descuidan mucho las mamás y verdaderamente llegan muy graves los pequeñitos, ¿verdad? Entonces se dicen, no, pues es que, ¿cómo? Dicen, ¿cómo es que se le cayó? O sea, ¿cómo se va a caer de la azotea? Pues es que dice, estaba tendiendo ropa y lo estaba agarrando, pero me descuidé y se me cayó. Dicen, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible? Porque, bueno, a veces hay niños muy traviesos y definitivamente dicen, aunque se vea mal y aunque la gente juzgue, porque ya ven que siempre la gente juzga. Dicen, ay, ¿cómo es posible? Madre desnaturalizada, ya lo amarró. Pues lo siento, preferible amarrarlo aquí, ¿verdad? En la pierna y ahí anda uno jalando al chiquito, porque si no son bien traviesos y cuando uno se da cuenta, a veces ya pasaron desgracias. Entonces, verdaderamente en los niños sí hay que tenerles mucho, mucho cuidado. Pero bueno, todo es lo que nos llega a urgencias, ¿verdad? Meta inicial. Restauramos la perfusión, restauramos la oxigenación, prevenimos el daño orgánico irreversible y la muerte. Nuevamente, vamos a hacer el manejo inicial y va a ser con el ABCDE. Vamos a ver en la A la vía aérea, la B la respiración, la C la circulación, la D el déficit neurológico, el E la exposición. En la A vamos a asegurar la permeabilidad. Tenemos que considerar la intubación. Tenemos que ver que si hay compromiso del estado mental o fracaso respiratorio, o sea, un niño que ya cayó en paro cardiorrespiratorio es igual a intubación endotraqueal, porque todos, casi todos los niños, yo hasta el momento no he visto un niño que cae en paro cardiorrespiratorio y que ya está respirando al medio ambiente como si nada. Eso
Yo, o no sé ustedes, pero yo no he visto, ¿verdad? Entonces, pues todos los que caen en paro cardiorrespiratorio ya tienen un shock descompensado, pues ya está perdiendo el automatismo. Dicen, ya, le metemos tubo y pues órale, a echarle toda la reanimación para que, a ver si lo logramos rescatar, ¿verdad? Para evitar que caiga en paro cardiorrespiratorio, porque ya está muy mal. Y a veces así no los llevan, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, es que el personal se descuidó, no lo vigiló. No es cierto, a veces no, lo llevan así en muy malas condiciones. ¿Y qué culpa tenemos? Ni que fuéramos, pues no sé, que por telepatía nos atrajéramos a los pacientes para que no se complicaran, pero no es así. Y pues si fue un accidente, pues obvio, ¿verdad? Es inmediato la atención que se tiene que dar. Entonces aseguramos permeabilidad, consideramos intubación si es que hay compromiso del estado mental o fracaso respiratorio. En la B vamos a ver la respiración y vamos a dejar oxígeno al 100%. Vamos a dejar ventilación asistida si es necesario. La C, la circulación, acceso venoso a través de la vía endovenosa o vía intraósea. Los cristaloides isotónicos a 20 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos y repetimos, ¿verdad? Según la respuesta cada 15 minutos y consideramos nuevamente, ¿verdad? Consideramos si hay que hemotransfundir, si es que hay hemorragia o seguimos reanimando con líquidos. Vamos a ver también que se pueden dejar vasopresores si es que esto no responde, es decir, vamos a dejar aminas para controlar la presión arterial y mantenerla lo más que se pueda semejante a lo fisiológico, ¿verdad? Es lo que tratan de hacer esas aminas. El déficit neurológico en la D. Evaluamos la escala de coma de Glasgow modificado para niños y el control de la glucosa. La E, exposición. Vamos a buscar y vamos a tratar la causa y vamos a dar control de la temperatura y vamos a evitar hipotermia. Tenemos que las metas para nuestra reanimación van a ser mejorar el estado mental. Vamos a ver que el llenado capilar sea de menos de 2 segundos. Vamos a dejar la piel tibia y rosada. Es cuando ya estamos compensando a nuestro pequeño. El pulso periférico que sea palpable y que sea fuerte. La diuresis que sea más de 1 mililitro por kilo y por hora. Vamos a tener el lactato que esté en descenso de menos de 2 milimoles por litro y la normalización de los signos vitales para la edad. Esto es muy importante. La monitorización continua va a ser siempre con frecuencia. Vamos a estar viendo a través del monitor la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación arterial de oxígeno y por supuesto la presión arterial. Vamos a estar verificando, ¿verdad? El balance de líquidos siempre va a ser estricto y vamos a ver la diuresis horaria, vamos a ver el lactato, la gasometría, el estado neurológico. Por supuesto que los balances son súper importantes, ¿verdad? Y entonces nuevamente vemos un shock compensado contra un descompensado. Tenemos, ahora sí, ya vimos el shock compensado y el shock descompensado. Si se dan cuenta, estamos abordando todos los tipos de shock, ¿verdad? Aquí, y todos vemos desde el punto de vista que todavía el cuerpo se encuentra respondiendo bien. Y desde el punto de vista que el cuerpo ya no está respondiendo bien porque ya se cansó de estar compensando, de estarle diciendo, oye, me falta agua, me falta sangre, pues resulta que no responde y pues ya, ¿verdad? Viene el shock descompensado. Entonces aquí están los principales tipos de shock que tenemos y que se pueden presentar en cualquiera de las edades, ¿verdad? Tanto pediátricos como adultos. Pero obvio que ahorita nuestro enfoque es pediátricos. Y entonces vemos que el shock compensado contra el descompensado, vamos a ver que el estado mental va a ser alerta o inquieto en el compensado. En el descompensado va a ser letárgico, estupor o coma. La piel compensado va a estar pálida y fría. En el descompensado va a estar fría, moteada y cianótica. En el llenado capilar va a ser de menos de 2 segundos en el compensado. En el descompensado va a ser de más de 3 segundos. Los pulsos periféricos van a ser palpables y rápidos. En el descompensado van a ser débiles o ausentes o filiformes, es decir, apenas si se sienten. La presión arterial va a estar normal o aumentada en el compensado y va a ser descompensado o va a ser baja con hipotensión en el descompensado. La diuresis en el shock compensado va a estar normal o ligeramente disminuida. En el shock descompensado va a estar muy disminuida o va a estar en oliguria, es decir, no orina. El lactato
En el shock compensado va a estar normal o leve, levemente aumentada. En el descompensado va a estar elevado o más de 2 milimoles por litro. El riesgo. El riesgo de shock compensado va a tener progresión a shock descompensado. Ese es el riesgo, ¿verdad? Y el descompensado pues va a tener falla orgánica y paro cardiorrespiratorio. Entonces, si actuamos a tiempo, esto lo vamos a evitar, pero si no, pues nos va a llegar al paro cardiorrespiratorio. Entonces, recordemos siempre que el shock descompensado va a ser una emergencia y la reanimación temprana va a salvar su vida de nuestro pequeño. Y tenemos que reevaluar de forma constante la respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son los indicadores de gravedad en un shock descompensado? Tenemos el lactato, si es de más de 4 milimoles por litro, son indicadores de gravedad. Si tiene una acidosis metabólica con un pH de menos de 7,25 es un indicador de gravedad. Si tenemos necesidad de vasopresores, es decir, ya le estamos dejando aminas para mantener su presión, eso es un niño grave y es un shock descompensado. Si hay disfunción, por ejemplo, disfunción a órganos, de dos o más órganos, dicen, no, pues es que venía con neumonía, pero ahorita ya tiene falla cardíaca, eso es un shock descompensado y son datos de extrema gravedad, ¿sí? Eso que nos quede bien claro. Tenemos entonces nosotros el RCP de alta calidad en lactantes y en niños. Cada compresión y cada ventilación van a contar y la calidad es hoy y la vida es mañana. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver que hay elementos de una RCP de alta calidad. Vamos a ver que las compresiones deben de ser efectivas, es decir, con profundidad adecuada, con un ritmo correcto y vamos a permitir la adecuada reexpansión completa del tórax, ¿verdad? Porque a veces teníamos compañeros que estaban así, pum, 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 y están dando y dicen, bueno, ¿en qué momento se va a reexpandir el tórax si todo el tiempo le estás dando y dando y dando? O sea, no, tenemos que ir con ritmo, ¿verdad? Con ritmo para que no estemos sobrepasados y que no estemos permitiendo al pobrecito tórax que esté aprisionado porque se me está dando y ya no tengo ni oportunidad para poder respirar. Entonces, que eso no pase. Por eso tiene que ser profundidad adecuada, ritmo correcto y permitimos una reexpansión completa de este tórax. Las ventilaciones efectivas, es decir, volumen corriente adecuado sin ventilación excesiva, lo que respira normalmente ese pequeño para su edad. No tenemos por qué estar duro y dale, ¿verdad? A veces hemos visto a compañeros que están pum, 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 pum. Dicen, bueno, ¿en qué tiempo va a permitir la reexpansión? No le están metiendo oxígeno o lo está hiperinsuflando y también le puede ocasionar un parotrauma, es decir, va a tener un neumotórax porque ya lo hiperinsufló, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esto. Tenemos que minimizar las interrupciones. Minimizar interrupciones significa que no deben de ser de menos de 10 segundos, ¿verdad? Deben de ser estas interrupciones, si es que hacemos una pausa, debe ser cada 2 minutos y deben de ser de menos de 10 segundos para verificar, ¿verdad? Cómo va, si ya tiene frecuencia cardíaca, si ya está mejorando o no. La coordinación del equipo, pues tenemos que tener roles claros y la comunicación efectiva, porque todos nos cansamos de ventilar y también nos cansamos de dar compresiones, entonces nos tenemos que estar rotando para esas actividades y nos vamos a coordinar. La retroalimentación, usamos si es que tenemos capnografía, el monitor y otros dispositivos si es que están disponibles y podemos dar un reposicionamiento continuo. Todo eso lo vamos a ver, no se preocupen, no se asusten. Ahorita es esto, ¿verdad? Esta es la primera clase, pero vamos a ver todo ese reposicionamiento y todo eso. Entonces evaluamos calidad y ajustamos según los hallazgos. Y tenemos que ver, por ejemplo, las compresiones torácicas tenemos en lactantes de menos de un año, van a ser técnica de los dos dedos. Tenemos los dos dedos y así le vamos a hacer o así, ¿verdad? Cualquiera de esas. Rodeamos el tórax y le hacemos así para que se sincronicen. O la otra es así. Entonces tenemos la técnica de dos dedos en el centro del tórax, justo por debajo de la línea intermamaria y la profundidad de un tercio del diámetro antero-posterior del tórax, aproximadamente 4 centímetros. Vamos a dar a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto y vamos a permitir la reexpansión completa del tórax después de cada compresión. Es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, si son niños de un año hasta la pubertad,
La técnica va a ser de una o dos manos en el centro del tórax, así como se ve. Puede ser así o pueden ser las dos manos. Y entonces la profundidad va a ser de un tercio del diámetro antero-posterior del tórax, aproximadamente 5 centímetros o más. Y su ritmo va a ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Y vamos a permitir también la reexpansión completa del tórax, ¿verdad? Esto es muy importante. Tenemos las ventilaciones, ventilaciones en lactantes. La técnica preferida va a ser boca a boca y nariz, sello hermético cubriendo boca y nariz. Eso cuando estamos fuera, ¿verdad?, del hospital, pero les digo que es opcional. Actualmente ya no es obligado estar dando respiración de boca a boca. Nada más con las puras compresiones torácicas allá afuera. Ya dentro del hospital, pues tenemos la mascarilla, entonces con la mascarilla, ¿verdad? El volumen debe ser suficiente para observar elevación del tórax. La duración, un segundo por ventilación. La frecuencia, una ventilación cada 2 a 3 segundos, es decir, 20 a 30 ventilaciones por minuto. En los niños, la técnica preferida va a ser boca a boca en caso de que esté allá afuera, porque puede ser en el kinder o en los demás lugares, ¿verdad? Y puede ser con bolsa o válvula mascarilla. Obvio, ya estamos en nuestro hospital, pues obvio, ahí no requerimos del boca a boca. Tiene que ser a fuerza la mascarilla que corresponde. Y entonces el volumen debe ser suficiente para observar la elevación visible del tórax. La duración, un segundo por ventilación. La frecuencia, una ventilación cada 2 a 3 segundos, es decir, 20 a 30 ventilaciones por minuto. Tenemos las compresiones, la relación de las compresiones con ventilación. Si es una persona que está reanimando en lactantes de menos de un año, el rescatador va a dar 30 por 2, es decir, 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones. Si son dos o más rescatadores, entonces van a estar sincronizados y van a hacer 15 compresiones torácicas por 2 ventilaciones, ¿verdad? Eso si el rescatador no está entrenado o si desea ventilar 32. Así es como se va a dar. En los niños, niños de un año hasta la pubertad, si es un rescatador, son de 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones. Si son dos rescatadores o más, entonces van a ser 15 compresiones torácicas por 2 ventilaciones. Es lo habitual que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Siempre que vamos a estar dando una reanimación. Vamos a minimizar interrupciones, por ejemplo, vamos a limitar las pausas que sean menos de 10 segundos. Vamos a planear las acciones antes de interrumpir las compresiones. Vamos a rotar al compresor cada dos minutos, si es posible, ¿verdad? Vamos a usar capnógrafo si es que lo tenemos y va a estar entre 20 a 40 milímetros de mercurio y sugiere una reanimación de buena calidad, si es que tenemos al capnógrafo, pero si no, pues lo hacemos como debe de ser. Los indicadores de alta calidad en reanimación cardiopulmonar en pediátricos, pues tenemos que dar una profundidad adecuada de acuerdo a la compresión, ¿verdad?, que se va a dar, tiene que ser adecuada. El ritmo tiene que ser adecuado de 100 a 120 por minuto. La reexpansión torácica debe ser completa. Tenemos que tener mínimas interrupciones, un eco de 20 a 40. Tenemos que verificar el pulso carotídeo o el femoral presente. Tenemos que mejorar el color y la perfusión de nuestro paciente pediátrico. Y tenemos que disminuir la acidosis, tenemos que aumentar la saturación arterial de oxígeno. Todo esto es lo que vamos a estar haciendo. La secuencia entonces rápida de reanimación de alta calidad va a ser valorar la seguridad y la respuesta de nosotros, ¿verdad? Del entorno donde vamos a dar reanimación, si es que estamos fuera del hospital. Pero si estamos dentro, pues bueno, por lo regular hay seguridad. Solamente que haya pasado una desgracia, ¿verdad? No sé, un temblor o cayó un muro o algo que no se esperaba, bueno, pues, o una explosión, ¿verdad? Que no esperamos jamás eso, pero podría pasar, pues entonces ahí sí tenemos que hacer otro tipo ¿cómo se llama?, de cuidados, ¿verdad? También aplica nuestra seguridad y la seguridad de la víctima. Ya de lo contrario, pues estamos en el hospital y todo aparentemente está bien. Tenemos que pedir apoyo, ¿verdad? Tenemos que pedir ayuda y activar el servicio de emergencias a través del 911. En el 911, obvio que vamos a decir, ¿verdad? Si desconocemos el nombre del niño,
o de la víctima, tenemos que decir que hay una persona o un niño inconsciente y que vamos a empezar a dar reanimación y la ubicación que tenemos. Si es que no conocemos el nombre, ¿verdad? Y la dirección, pues si es de que no, por lo menos ubíquense, ¿verdad? ¿Qué cosa vieron en el entorno para que puedan decir dónde están? Porque si no, también no pueden dar los de la ambulancia dónde está el problema, ¿verdad? Eso también. Eso en caso de que pasara allá afuera, porque pues nadie está exento de esa situación. Ahora, si es todo en hospital, pues ahí no hay tanta dificultad. Tenemos que abrir, no olvidemos de abrir la vía aérea y tenemos que evaluar la respiración. Tenemos que usar el desfibrilador externo automático, eso lo vamos a ver en 8 días, tan pronto como esté disponible, y tenemos que reevaluar cada 2 minutos y tenemos que ajustar según la respuesta que tenga nuestro paciente. Hay factores que deterioran esta calidad de reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, compresiones superficiales o demasiado profundas, el ritmo muy lento o muy rápido, las pausas prolongadas, las ventilaciones excesivas o soplar en exceso, o la fatiga del rescatador sin rotación, o sea, está él solo, pues ya se cansó, ¿verdad? Entonces es también posible todo eso. Recordemos, las compresiones son prioridad. Si no se puede ventilar, realiza compresiones continuas. Cada ciclo de reanimación debe ser de 2 minutos antes de reevaluar. Y tenemos que reanudar esta RCP inmediatamente después de su evaluación. ¿Dudas o preguntas hasta el momento con respecto a estos temas que acabamos de ver? Obvio que vamos a profundizar más, pero de momento pues es lo que tenemos para hoy. No, maestra. No, maestra. ¿No? Gracias. Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos en 8 días. ¿Les parece bien? ¿Sí, jóvenes? Sí, maestra, gracias. Sí, Buenas noches. maestra. Sí, Bueno, gracias. entonces nos vemos en 8 días Gracias. Sí, maestra, muchas Gracias, gracias. maestra. y descansen.